Eduardo, ¿se ve dividido? Es la presentación con la diapositiva al lado en pequeñito. Ahora sí, doctor. Ya estamos bien, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. Buenas noches, colegas. Hoy vamos a seguir con el marco legal del sistema de salud en Bolivia. Y básicamente vamos a continuar ya con el reglamento técnico, administrativo y financiero de la ley 1152, que se ha dado bajo la resolución ministerial 132-219. Hemos ya hablado ya unos aspectos de la ley, hemos hablado cómo se puede adscribirse al Sistema Único de Salud, los requisitos, cómo puede ser atendido. Hemos hablado que la puerta de entrada es el primer nivel de atención, donde no lo hay es el segundo. Hemos hablado de los casos de emergencia y urgencia. También hemos rayado la cancha todo lo que es la estructura de los hospitales de segundo y tercer nivel con el Reglamento General de Hospitales, aspectos de la Ley 31 y de la Constitución. Muy bien, ahora obviamente en todo el curso seguro vamos a ir repasando el aspecto normativo, pero ahora vamos a ver los aspectos generales de esta reglamentación que igual raya los alcances de la Ley 1152. ¿Cuál es el objeto de este reglamento? Establecer un marco normativo para ya la aplicación y la gestión técnica, administrativa y financiera de la ley 1152, que sabemos modificaba la 475 y la 1069, que son como antecedentes a este sistema único de salud. Recordemos en su artículo 3 que habla ya del acceso a la atención en salud. Y para el acceso de la población al sistema único de salud, que recordemos, no deben contar con un seguro a corto plazo, y estas personas beneficiarias deben adscribirse al mismo. Ya hemos dicho que para adscribirse simplemente necesita su cédula de identidad o una fotocopia y una papeleta de luz o agua que indique que vive por la zona al centro de salud que corresponde de acuerdo al territorio donde habita. Entonces, una vez que está adscrito para la atención, el beneficiario deberá acceder de preferencia a través de un establecimiento de salud de primer nivel, el más cercano a su domicilio o al que corresponda en su barrio o en su domicilio. También puede ser por los equipos móviles de salud, que son la puerta de entrada, una vez que ya se han adscrito, para la atención en los servicios de salud. Ahora, obviamente, puede haber localidades donde no existan establecimientos de salud de primer nivel, entonces el hospital de segundo nivel va a suplir esas funciones de adscripción al Sistema Único de Salud y también de atención de salud que corresponde al primer nivel. También hemos hablado y recordamos que en los casos de emergencia, donde está en riesgo la vida del paciente, podrán acceder a través de cualquier establecimiento de salud de los tres subsistemas. O sea, en caso de emergencias, pueden ingresar por un establecimiento de primer, de segundo o tercer nivel de Sistema Nacional de Salud, vale decir, del sistema de seguridad, del subsistema de salud pública, del subsistema de seguridad a corto plazo y del subsistema privado con o sin fines de lucro. O sea, no puede haber un establecimiento de salud que niegue la atención de emergencia en cualquiera de los tres subsistemas,
en cualquiera de los niveles de resolución que tengan estos establecimientos de salud, primer y segundo, tercer nivel. En casos de urgencia, donde si bien no es un riesgo vital, pero la morbilidad es casi inmediato o mediáticamente la atención, podrán acceder en cualquier establecimiento de salud de primer o segundo o tercer nivel, pero solo del subsector público de salud. ¿Cuál es la diferencia con emergencias? Que es cualquiera de los tres subsistemas. En casos de urgencia, cualquier establecimiento de salud del primero, segundo, tercer nivel, pero del subsector público de salud. ¿Cuál es el área geográfica de influencia de estos establecimientos de salud, según el artículo 4? Cada establecimiento de salud del primer nivel, obviamente esto en su sala situacional y todo esto debe estar claro, debe tener definido y con claridad el área geográfica de influencia y de población bajo su responsabilidad. O sea, ya debe estar señalizado que dentro de su territorio qué hospitales de segundo nivel tienen próximos y cuáles de tercer nivel en caso de tener una patología emergente o derivada de segundo nivel, y el segundo, bueno, ya lo harás estabilizando al paciente al tercero. Con el objetivo de garantizar el ejercicio de derecho a la salud y de contar con el universo poblacional que facilita procesos de planificación, programación, asignación de recursos, ejecución y control. Entonces, en el punto 2, seguimos dentro del área geográfica de influencia, en coordinación con el Centro Coordinador de Emergencias, CRUEN, que creo que ha cambiado de nombre. Todos los establecimientos de salud de primer nivel de atención deben ser identificados, los hospitales de segundo y tercer nivel de referencia de su población asignada, cuando requiera una atención de mayor complejidad, de acuerdo a capacidad instalada y resolutiva. La instancia técnica de salud, ya sea del gobierno autónomo municipal o del gobierno autónomo de organizaciones territoriales o en su momento departamentales, va a corresponder al responsable del cumplimiento de este artículo. Generalmente son los DIMUSAS, ¿no? A nivel de primer y segundo nivel. Las coordinaciones de red de salud brindarán asesoramiento técnico a estas instancias de estos gobiernos autónomos que soliciten expresamente para la aplicación de este artículo. Entramos al artículo 5, que es la atención integral, continua y preferente e ininterrumpida de salud y el buen trato. Tenemos una política que estamos viviendo claramente, ¿no? Que es la política SAFSI, Sistema de Salud Familiar y Comunitario, que esta política considera la salud de las personas como un equilibrio interno consigo mismas, con su familia, con su comunidad, con su cultura, con su medio ambiente y espiritualidad, con enfoque de interculturalidad, permitiendo el diálogo igualitario y horizontal entre las personas. O sea, les ve la esfera SOE, psico, bio, sociocultural. Tenemos la esfera de SOE, que es la espiritualidad, todos creemos en algo. Tenemos el aspecto psico o suke, mente y alma, o sea, creencias, etcétera, cosmovisiones y demás. Tenemos el aspecto biológico, somático. Tenemos el aspecto medioambiental, pero también la de la comunidad y la cultural. Entonces, la atención integral de salud compete las siguientes acciones: la promoción de la salud, la prevención, la atención de la enfermedad, la rehabilitación del enfermo y la medicina tradicional ancestral de Bolivia. Seguimos en el artículo 5, que bajo este principio de preeminencia de las personas, en la ley 1152, o sea, los grupos de
de preferenciales, sabemos que es una mujer embarazada, niño de 5 años, adulto mayor, o sea, mayor de 60 años, y la persona con una discapacidad, ¿no? Entonces, bajo este principio de preeminencia de personas señalado en la ley 1152, el personal de salud de los establecimientos de salud deben otorgar obligatoriamente el buen trato a la persona enferma y a sus allegados. Debe priorizar su bienestar y dignidad sobre cualquier otra consideración de carácter administrativo. O sea, regularizar, no sé, el carnet de identidad, las referencias, que no son motivo de no atención, por si acaso. En la interpretación de normas que desarrollen o afecten el derecho fundamental de la salud, que se encuentra en la Constitución Política del Estado. Aconsejarles que más o menos desde el artículo 35, 36 hasta el 45 sería bien que los revisen en la Constitución, que es todo lo básico a la salud. Tenemos también la atención médica y el tratamiento de los pacientes, entendidos como parte de un derecho que debe otorgarse de forma continua e ininterrumpida, no debiendo suspenderse por causas ajenas a las necesidades de atención del paciente. Este personal de los establecimientos de salud deben prestar atención integral e ininterrumpida a los pacientes en el marco del respeto a sus derechos. Sabemos que en todo establecimiento de salud tiene que estar publicados los derechos y deberes del paciente, los derechos y deberes del médico, pero no solo publicados, sino que el personal de salud, o sea, el usuario interno, debe conocerlos. Las personas con discapacidad, los adultos mayores, las embarazadas, deben recibir un trato preferente en la atención, incluso teniendo prioridad en el primer nivel de atención la visita domiciliaria, evitando filas y la espera en su atención. El artículo 6, que habla de los servicios y productos en salud, habla de que los establecimientos de salud del primer nivel de atención van a brindar servicios de salud ya destinado al cuidado integral de la persona, de la familia y comunidades que están a cargo de ese establecimiento de salud. Los servicios de salud del primer nivel, ¿en qué van a constituir? Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. Más que la rehabilitación de la enfermedad, es la rehabilitación del enfermo. Consulta médica y odontológica. Están los servicios de enfermería. ¿Ya? Está el servicio de medicina tradicional. Está el servicio de vacunas, sobre todo ahora que lo estamos viviendo en la pandemia. Están los medicamentos, que están los medicamentos esenciales. Insumos médicos, no se olviden que todo lo que ingrese por la ley 1152 prioriza medicamentos, alimentación e insumos para los pacientes. No se utiliza en otra cosa. Medicamentos y productos naturales tradicionados incluidos en el LIPAT. El LIPAT es la ley 959, ley de medicina tradicional y ancestral. Ya, en este LIPAT está la lista plurinacional de productos naturales y tradicionales bolivianos artesanales. El LIPAT es un instrumento que nos permite garantizar que la adquisición de productos naturales, tradicionales, en el Sistema Nacional de Salud. ¿Ya? Exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, servicios
complementarios. Seguimos en el artículo 6. El punto 3 habla que la promoción de la salud es una principal estrategia para la intervención de los determinantes sociales en la salud a nivel comunitario, a nivel local. Obviamente se realiza en el marco de la política de salud familiar, comunitaria e intercultural, SAPSI, que debe estar obligatoriamente articulada con los servicios de salud. Por eso es cuando veamos un poco PRONAX y gestión de calidad, está un poco divorciada con la política de salud familiar, comunitaria e intercultural. PRONAX está el médico esperando en el consultorio y la política SAPSI, el médico yendo a la comunidad, saliendo a la familia, interactuando más con la comunidad. Los hospitales de segundo y tercer nivel de atención van a brindar productos de salud basados principalmente en lo que va a enmarcar todo el servicio asistencial en Bolivia, enmarcado en la Norma Nacional de Atención Clínica, NACS, tomo 1, tomo 2, en los protocolos y guías técnicas de actuación, ¿okay? Por especialidad. Y si en uno de esos no está, cada establecimiento de salud que ya ha construido su cartera de servicios, que conoce su perfil epidemiológico, mínimamente enfermedades más prevalentes de los últimos 5 años, puede trabajar sus propios protocolos, ser aprobado por el Consejo Técnico Administrativo y homologado por los sedes respectivos. Los productos en salud que van a incluir todos los servicios necesarios para la atención de los pacientes, ¿qué van a comprender? Primero, una atención y consulta médica especializada, una atención y consulta odontológica especializada, hospitalización y alimentación del paciente, medicamentos, insumos y reactivos, servicio de enfermería, servicios complementarios a la atención del paciente, los exámenes auxiliares, ¿no? Los de laboratorio, los exámenes. En realidad, el laboratorio está dentro de los exámenes de gabinete, ¿no? Tal vez han separado el laboratorio y los de gabinete, que serían más los de imagenología, pruebas funcionales, pruebas de anatomía patológica y eso. Sangre y hemocomponentes, ¿no? No se olviden que hay una ley ya de todo esto, una normativa que habla que todos los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel deben contar con un servicio transfusional de manera obligatoria. La atención dentro de la medicina tradicional ancestral de Bolivia se va a complementar, se va a articular con los servicios de salud brindados en los establecimientos de salud pública y respetando la preferencia del paciente en lo posible. El artículo 7, que ya va a hablar de la estructura general de los productos en salud del Sistema Único de Salud, habla que los productos, o sea, prestación, primer nivel, producto, segundo y tercer nivel. No se olviden, que eso ya lo hemos hablado anterior jueves. Entonces, los productos en salud tienen una estructura general que está destinada por patología. Primero se tiene la denominación del producto, que es el nombre que hace preferencia al producto en salud. Está el código del producto de salud, que es un código único que va a identificar al producto en salud. Está el nivel de atención, el nivel es de cuál debe ser atendido a la persona con el producto en salud señalado. Diagnóstico y tratamiento. Cada producto en salud incluye medicamentos y dispositivos médicos pertinentes que se encuentran ya definidos en el INAME y en el INADIM, que están vigentes, ¿no es cierto? Procedimientos complementarios, que va a describir por ejemplo, aquellos servicios y procedimientos que otorguen los productos en salud. ¿Ya?
Después tenemos los exámenes de gabinete. Son equipos especializados para realizar el diagnóstico. Tenemos la sangre y hemocomponentes, que incluye los servicios de transfusión de unidades de sangre, hemocomponentes necesarios para el paciente, ¿no? Entonces tenemos el INAME, que es la Lista Nacional de Medicamentos. Y el LINA. Y bueno, y está la GME, todo eso, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo de una cartera de servicio. Por ejemplo, el código es SUS 5, nivel de atención tercero. La patología, lesiones premalignas en cuello uterino. Tenemos el diagnóstico y tratamiento, y ahí tenemos diferentes productos. El carcinoma in situ cuello uterino, el LUE o el IE de alto grado de displasia moderada NIC2, el NIC3, el IE de bajo grado NIC1, que es lesión recurrente, paciente con resultado positivo. ¿Qué servicios complementarios se puede hacer? Está la sigla, la colposcopía, una conización cervical, una crioterapia con nitrógeno líquido, internación de tránsito, estanque exámenes de laboratorio, ¿no? Cepillado del canal endocervical, estudio anatomopatológico de cualquier pieza, prueba rápida para VIH, tinción por Panicolau. ¿Y qué examen de gabinete? Biopsia para cáncer uterino. Entonces, esto está claro. Y cada una de las patologías más probablemente en la cartera de servicios tienen esta estructura, que eso, bueno, ya lo han construido todos los hospitales en 2019. Seguimos en el artículo 7 y habla que la composición de la estructura de un producto en salud para establecimientos de segundo y tercer nivel es referencial para el profesional de salud, porque puede incorporar otros procedimientos, otros exámenes de diagnóstico que se consideren absolutamente necesarios para el tratamiento del paciente. Eso es en cada caso. El costo del producto en salud se va a determinar a partir de ¿qué? De la composición de su estructura y si es referencial para elaborar presupuesto hospitalario. Asimismo, se va a constituir en una tarifa de cobro y pago intermunicipal o internivel. ¿Sí? O sea, si está en Aiquile, que es Cochabamba, pero es visto en Sucre porque está más cerca, entonces el cobro será intermunicipal. Pero también puede ser de un segundo a segundo, de un segundo a tercero, etcétera, que es internivel. El 8, que ya habla de la lista de los servicios y productos en salud. Esta lista de servicios y productos en salud es referencial, no es limitativa, comprende los principales servicios del establecimiento de salud que va a brindar. El establecimiento de salud, de acuerdo a su capacidad resolutiva instalada, puede otorgar a la población otros servicios de salud que no estén complementados en la lista de servicios de salud, mientras no significa exclusiones específicas por el Ministerio de Salud. Su capítulo 2, que habla de los procesos, procedimientos para la atención, en su artículo 9, ya habla de la elaboración justamente de la cartera de servicios. A partir de la lista de servicios y productos en salud aprobada por el Ministerio de Salud, cada establecimiento podrá elaborar su cartera de servicios de acuerdo a la capacidad otorgada a otorgar a la población objeto de su atención. Tiene que tener una capacidad de conocer y determinar la capacidad resolutiva y física instalada en cada establecimiento de salud. Vale decir, la estructura. Cuando hablamos de estructura, no se olviden, infraestructura, procesos, infraestructura, equipamiento e insumos y recurso humano capacitado. Nivel de atención del establecimiento de salud, segundo o tercer nivel. Solo tenemos una norma de calificación del segundo, el tercero ya estaba, pero bueno, necesitamos oficializar.
La cartera de servicios del establecimiento de salud municipal va a ser aprobada por la instancia técnica de salud que corresponde al DIMUS, a cada municipio, ¿no es cierto? Los coordinadores de las redes de salud van a brindar asesoramiento técnico a la instancia técnica de salud de los gobiernos autónomos, cumpliendo este artículo. La cartera de servicios debe estar disponible para todo el establecimiento de salud en un lugar visible del establecimiento para que conozca la población beneficiaria, pero también el trabajador de salud de ese establecimiento. El artículo 10, que habla del proceso de adscripción y requisitos para la atención regular, el proceso de adscripción, o sea, cómo yo me anoto al servicio único de salud, o al sistema único de salud, perdón, que es la puerta de ingreso de la población a este sistema. Normalmente va a ser a través del primer nivel de atención, o brigadas móviles, donde se le va a asignar un código único. El código único es el mismo número de su cédula de identidad de cada persona. Va a estar relacionada con el llenado de la carpeta familiar y del expediente clínico. Tenemos que llegar que el número del expediente clínico tendría que ser el mismo de tu cédula de identidad. La inscripción podrá ser realizada a través de procedimientos manuales, donde no se tenga internet o sistema informático, pero que debiendo llenarse lo más pronto posible, lo hemos hablado. Este proceso manual implica el llenado del formulario Ministerio de Salud SUS 001 del Registro Único de Personas al SUS. La información obtenida deberá ser introducida posteriormente a la base de datos de la plataforma web de adscripción al SUS. Si ya usted lo llena mucho mejor al proceso informático, que implica llenar de forma directa la adscripción de la persona a la base de datos de la plataforma web de adscripción del SUS, del Ministerio de Salud, que va a servir para verificar la afiliación o no de la persona a un ente gestor de seguridad a corto plazo o si está afiliado. Una vez que la persona ya está en la base de datos, se considera adscrito al SUS. No se va a requerir ningún otro documento que avale esta situación o que tenga que imprimirse la adscripción y que tenga que presentar. No es necesario. La verificación de esta adscripción será efectuada cada vez que la persona acuda al establecimiento de salud. Y será actualizada en el sistema web de adscripción al SUS en caso de que haya un cambio de domicilio. Entonces, si hay un cambio de domicilio, tiene que escribirse de nuevo al establecimiento de salud que le corresponde. Ahora, cualquier personal administrativo o personal de salud del establecimiento del primer nivel que tenga contacto con la persona que va a requerir la atención, deberá solicitarle la cédula de identidad para identificar a la persona, verificar su adscripción en la base de datos que es así proporcionada por el Ministerio de Salud. En el punto 8 del artículo 10, que habla que a partir de la información, el personal del establecimiento va a seguir la siguiente acción. 8A, si la persona no se encuentra adscrita al SUS, se debe realizar la adscripción de acuerdo a un procedimiento ya establecido y se procede a la atención del paciente. B, si la persona se encuentra adscrita, se realiza la atención de acuerdo al procedimiento vigente y el cumplimiento de normas nacionales de atención clínica. Si la persona se encuentra adscrita en otro establecimiento de salud, se realiza la atención de manera excepcional y se le orienta a acudir después a atenciones del mismo establecimiento de salud al cual corresponde por ingreso al SUS. El siguiente, el D, si un asegurado o beneficiario de la seguridad a corto plazo
Caja Nacional, Caja Petrolera, Seguro Universitario, etc. Deberá informar a la persona que la obligatoriedad de asistir al policlínico que le efectúa asignado su ente gestor, o sea, al policlínico que le toca cobrar. Se le solicita la atención en el establecimiento público, a pesar de estar asegurada, aclara que las mismas tendrán costo y si la persona acepta realizar el pago, se procederá a la atención. Entonces, ¿qué pasa en caso de hospitales de segundo y tercer nivel ya de atención? ¿A qué se va a referir? Según los datos de la adscripción. En la boleta de referencia, nombre, edad, cédula de identidad. Ahora, hay excepciones en el artículo 10. En caso de urgencia o emergencia médica, cuando una persona beneficiaria del SUS no tenga cédula de identidad, se va a realizar la atención necesaria de forma gratuita, registrando los datos generales en los instrumentos de registro de atención y en otros administrativos. En un documento administrativo tiene que ser el nombre, el apellido, el sexo y la fecha de nacimiento. ¿Ya? Ahora, si no tiene estos datos, obviamente igual hay que atender si es una emergencia y se le pide que regularice su identificación lo más pronto posible en el CERESI o CEGIP y realizar o regularizar la adscripción al SUS para sucesivas atenciones. Ahora, la atención de menores de 3 meses, o sea, casos recién nacidos, se realizará sin inscripción previa, debiendo el personal registrar los datos generales o sea, la atención a menores de 3 años se realiza sin inscripción previa, no está escrito. Se debe recomendar al personal registrar los datos generales, los instrumentos de registro, etcétera, y la atención para que se pueda, que los otros administrativos, en base al certificado de nacimiento o certificado de nacido vivo, ¿ya? ¿Qué se debe consignar? Nombre, apellido, sexo y fecha de nacimiento. Esto del certificado de nacido vivo lo hemos visto ya en el expediente clínico. No. Esto del certificado de nacido vivo, un poco explicar. El nacido vivo lo tiene que hacer en segundo y tercer nivel. En tercer nivel, el neonatólogo que ha atendido al niño en un parto cesáreo. En segundo nivel, el pediatra. Y en el primer nivel, el personal de salud que ha atendido, que puede ser médico, que puede ser licenciado en enfermería o enfermero, etcétera, que haya atendido al recién nacido en el momento del parto. Y normalmente se lo hace, ¿no? Otorgando en un momento nacido, nombre, apellido, sexo y fecha de nacimiento. Sin perjuicio de lo señalado en este inciso H, en caso que la población sea mayor de 3 meses, sus padres o tutores regularizarán su cédula de identidad en el CEGIP. Sabemos que para efectuar posteriormente la inscripción al SUS, pero mientras haga eso no se puede negar la atención a la inscripción del SUS o a la atención del paciente. Se pide que regularice. Incluso vamos a ver más adelante que cuando no pertenece a su establecimiento de salud del área, se puede atender por única vez. ¿Ya? Pero eso vamos a ver más adelante. Los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención, que por la ley de autonomías, Alejandro, bueno, la ley de autonomías, sabemos que el primer y segundo nivel está a cargo del municipio y el tercero, gobierno autónomo municipal y Ministerio de Salud. Entonces, en los municipios, o sea, los establecimientos de salud de primer y segundo nivel, en municipios donde no hay presencia física de
entes gestores, o sea, de la seguridad a corto plazo, deben atender a los asegurados y beneficiarios y obviamente realizar el cobro al ente gestor que corresponde, de acuerdo al proceso y procedimiento que está en este reglamento para los cobros. El artículo 11 habla de la atención integral en los establecimientos de salud del primer nivel. La atención integral en un establecimiento de salud del primer nivel se va a circunscribir ¿a qué? A normas, a las NAC, a manuales, a guías de actuación que están vigentes aplicando la política SAFSI en su componente de atención. Hay un registro de la atención que se realizó y vamos a ver instrumentos y herramientas, que un poco ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? El artículo 12 ya habla de la atención en establecimientos de salud de segundo y tercer nivel. En el primero sigue siendo prestación. En el segundo y tercer nivel ya hablamos de producto. Entonces se va a realizar la atención en estos establecimientos de salud siempre y cuando no se trate de una emergencia u urgencia. Se va a realizar a partir de la boleta o la papeleta de referencia, que es emitida por el establecimiento de salud del primer nivel, que refiere y se suscribe a las normas nacionales de atención clínica, protocolos vigentes y a la normativa de referencia y retorno que están actualmente. La atención y todo, porque eso vamos a ver en el segundo módulo, ya, en parte de este no recuerdo, el manejo del expediente clínico. Porque toda atención debe ser registrada, debe ser documentada en el expediente clínico. Hay instrumentos, hay herramientas que son parte del mismo. Ya el artículo 13 habla de la referencia a establecimientos de salud de mayor capacidad resolutiva. El personal de salud de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, obviamente, previa evaluación clínica, previo testeo y criterio clínico, se debe referir a un paciente que requiere una atención hospitalaria de mayor capacidad resolutiva que tiene el primer nivel. ¿Y quiénes son los hospitales de segundo y tercer nivel? Cumpliendo la norma de referencia y contrarreferencia o referencia y retorno, y siendo estas referencias de manera adecuada, justificada y oportuna. Y con una boleta de referencia correctamente elaborada. Entonces, el personal de salud de los hospitales de segundo nivel de atención, previa evaluación y criterio clínico del paciente, de la evaluación del paciente, pueden referir a un hospital de tercer nivel donde la capacidad resolutiva, o sea, la normativa, ha sido rebasada. O sea, entonces, puedes referirse a hospitales de tercer nivel cumpliendo la norma específica que está vigente. Evaluar si es justificada, si es oportuna y si la boleta de referencia está correctamente llenada. Seguimos en el artículo 13. La atención en los establecimientos de salud privados y bajo convenio con el Ministerio de Salud realizará solo cuando el servicio requerido no exista en el subsector público o cuando el mismo esté saturado y necesariamente mediante referencia justificada a los establecimientos de salud del subsector público del tercer nivel y excepcionalmente del segundo nivel. El Ministerio de Salud es responsable de identificar en cada departamento, en cada municipio, los establecimientos de salud privados
que pueden responder en caso de necesidad probada por la gestión de los convenios del mismo. El Ministerio de Salud emitirá un listado de establecimientos de salud privados con convenio vigente para información de los hospitales del sistema público. Seguimos con el 13. Todos los casos de emergencia, riesgo vital o de urgencia que son referidos a los establecimientos de salud de mayor complejidad requieren la estabilización previa del paciente ante su referencia y el control permanente de la persona de salud calificado. O sea, toda la atención en caso de emergencia y urgencia desde el establecimiento de salud que va a estabilizar al paciente y que lo va a transportar, que lo va a referir, que tiene que hacer durante el traslado un control permanente del personal de salud que está calificado para su traslado y acompañamiento, debe ser posible que acompañe incluso uno de sus familiares o allegados. Recordemos que ninguna emergencia puede ser negada a ningún establecimiento de salud de primer, segundo y tercer nivel que sea conceda la salud a corto plazo o los privados. Sabemos que la urgencia solo son vistos en establecimientos de salud. Entonces, hacemos cumplir la referencia y el control, y el paciente se encuentra estabilizado y, bueno, requieren estabilización previa del paciente antes de su referencia y el control permanente de la personal de salud calificado para el traslado y acompañamiento. Y de ser posible también los familiares y allegados. Este establecimiento de salud que va a referir al paciente debe conocer y verificar previamente que el hospital al que refiere del paciente cuenta con la capacidad resolutiva necesaria para la atención adecuada del mismo. O sea, si se pretende ya hacer la referencia a un establecimiento de salud que está verificado y que tendría nomás que, o sea, verificar que el hospital al que va a referir el paciente, hablando incluso, o sea, llamándole de médico turno a médico de turno, haciéndole conocer la capacidad resolutiva y que fuera necesario, obviamente, y para la aplicación adecuada del mismo. El personal del establecimiento de salud retendrá el original o una copia legible de la boleta de la referencia del paciente. 14, que habla de referencia, la persona referida a un servicio de salud de mayor complejidad resolutiva, ya sea para consulta, para tratamiento ambulatorio, ya debe contar con la boleta de referencia correspondiente. En toda la información clínica, toda la información clínica es necesaria para facilitar el ingreso y la atención en el otro establecimiento de salud. Todo el personal del hospital de segundo y tercer nivel de atención está en la obligación de atender a ese paciente que acaba de ser referido. Deberá exigir obligatoriamente la boleta de referencia y toda la información clínica del paciente generalmente generada por el establecimiento de salud que refiere y que especializada que no corresponde. Entonces, el personal del establecimiento de salud, ¿qué va a retendrá? El original y entregará una copia legible de la boleta de referencia al paciente. El costo de atención por establecimientos de salud que son referidos al primer y segundo nivel a hospitales de tercer nivel.
Entonces, la resolución correspondiente al primer o segundo nivel de la atención será asumido por el municipio y establecimiento que realizó la referencia. O sea, hay que calificar si la referencia es justificada, oportuna y adecuada. Si no ha sido justificada, el municipio del establecimiento de origen del que realiza la referencia es el que va a realizar el pago. No está especificado, colegas, pero sí les van a hacer repetición. El Estado nunca va a perder. Seguimos al artículo 14. Aquellos pacientes referidos que sean diagnosticados por un especialista tratante con una patología crónica, embarazos de alto riesgo obstétrico, niños con desnutrición crónica que requieran una atención compleja, periódica del hospital de mayor complejidad, deben ser registrados en el establecimiento de salud que va a recibir la referencia en una lista de personas con patología crónica para posteriormente realizar su atención, el propósito y evitar otras referencias de primer nivel. O sea, que en el momento que va a ser atendido, sea atendido con toda la patología, ¿no?, crónica. Y para fines de cobros y pagos intermunicipales. Ahora, las interconsultas entre los diferentes especialistas solamente se puede hacer por solicitud previa. Ya, deben realizarse de forma remota en el consultorio del programa de telesalud con patologías crónicas estables. Se puede entonces hacer referencia a través a nivel telesalud o del programa telesalud con patologías crónicas estables, o también telesalud nos va a ayudar en las primeras, ¿no? Telesalud en el COVID ha ayudado muchísimo, sobre todo en la primera, segunda y tercera ola. Se hacía programas, se hacía consultas por WhatsApp y bueno, telesalud ha tenido un mayor protagonismo. Y obviamente lo que se ha tratado y se ha visto son patologías crónicas que son estables, pero que de acuerdo a la normativa vigente en cualquier momento puede no tener, por ejemplo, no tiene buena comunicación a nivel telesalud, aunque todos los centros de salud lo tienen. ¿Qué hacemos para interconsulta? Por la distancia. O sea, tiene que ser por WhatsApp. Y esos aspectos, por ejemplo, no están contemplados en la normativa. Pero hay que contextualizar ese último punto, por ejemplo. Cuando el establecimiento de salud no cuenta con los medios para realizar o exámenes complementarios o exámenes de gabinete y para solicitar en el establecimiento de salud de mayor complejidad, tiene que ser en la papeleta de referencia. Y debe portar ahí la solicitud de qué exámenes de laboratorio. Documento 8. Emite el personal de salud del establecimiento solicitante y su documento de identidad, no requiriendo ni boleta de referencia, nada. No, se debe requerir boleta de referencia para hacer laboratorio, para hacer examen de gabinete. El establecimiento de salud que realiza los exámenes o servicios solicitados debe registrar correctamente los datos del paciente. En el reporte de los resultados de exámenes en laboratorio, gabinete o sangre, documento 9, que será emitido por establecimiento de salud que lo solicite. El 16 ya es contra referencia a los pacientes. Y es lo que les decía anterior clase, ¿no? O sea, ¿qué dice el forjeo? Es una cosa en su indicador que ya no va a poder ser. O sea, si yo tengo 100 referencias, voy a tener 1000 contrarreferencias. O sea, no solamente voy a tener contrarreferencias igualando las referencias, y eso es por un aspecto administrativo. Entonces, cada médico del establecimiento de salud que realizó la atención de la persona referida, una vez que concluya,
debe cumplir con la contrarreferencia del paciente al paciente de salud de origen. Y esto va a estar de acuerdo a normas, referencia y contrarreferencia, acompañando por la hoja de epicrisis y demás. Lo que les decía, si hay 100 referencias en el 2022 que han emitido, que han hecho, y les llegan 1000 contrarreferencias, no son por patologías traumáticas, bueno, no. Ya, en ese caso, la copia de la epicrisis es la que es válida. Ya, muy bien. Pero, paciente que entra por emergencias, por consulta externa, o sea, paciente que ha sido hospitalizado en el establecimiento de salud, todos deben retornar con la papeleta de contrarreferencia. Pero por el aspecto administrativo, porque va a servir esa copia de pago. Entonces, de acuerdo a la norma de referencia y contrarreferencia, toda copia de la epicrisis, que tiene una estructura parecida también a la contrarreferencia, debes contemplar, primero, estar firmado del resultado final de la atención, debe supervisarse el cumplimiento del tratamiento ambulatorio que va a prescribir, se debe efectuar el seguimiento al paciente y la retroalimentación al personal con información pertinente a la mejora continua de la calidad de atención. Ya, entonces, no se olviden que no todas las referencias son las que se van a ir con contrarreferencias. Puede haber casos de consulta externa, casos de emergencia, que se van a ir con alta hospitalaria, se tienen que ir con la contrarreferencia. Que en la estructura es igual que la epicrisis, ¿no? Se tiene los datos sociodemográficos, los diagnósticos de ingreso, la impresión, que ahí es impresión diagnóstica, se tiene el diagnóstico confirmado. Ya, también las contrarreferencias tienen que ser justificadas, oportunas y adecuadas. Se las tiene que calificar, porque si ya tiene una contrarreferencia mal realizada, también van a hacer, no dice la normativa, pero es obvio que les van a hacer repetición. ¿Ya? Entonces, esta papeleta de contrarreferencia tiene esto, el resultado final de la atención, supervisa el cumplimiento del tratamiento ambulatorio prescrito, que va a ser seguimiento, efectúa el seguimiento al paciente y retroalimenta al personal con información pertinente a la mejora continua de la calidad. Muy bien, el artículo 17 ya un poco lo hemos adelantado, pero lo que dice cada punto, habla de la atención de emergencias y urgencias. La atención de urgencias y emergencias, que incluye traslado del paciente crítico, debe brindarse en el marco normativo vigente del Ministerio de Salud. Debe cumplir el principio fundamental de protección de la salud y del cuidado de la vida de las personas. En caso de emergencia, riesgo vital, riesgo de muerte, la atención es obligatoria y sin retrasos ocasionados por cuestiones administrativas o financieras en cualquier establecimiento de salud de los 3 subsectores. Subsector público, seguridad social a corto plazo, ¿ya? Y privado con y sin fines de lucro. En los casos de urgencia que ya hemos explicado, podrán acceder solamente a través del establecimiento de salud del primer nivel. Perdón, del sistema público de salud. O sea, en urgencias no, o sea, puede estabilizarlo, puede ser atendido obligatoriamente, pero en el subsector público. En una emergencia, cualquiera de los 3 subsectores. Ahora, excepción de la atención gratuita. Si una persona accede de manera directa a un hospital de segundo y tercer nivel, pero no tiene la referencia necesaria, se le informará que debe acudir a su establecimiento de salud del primer nivel, excepto en casos de emergencia médica.
En casos de que la persona persista su solicitud de atención, se informará que deberá cancelar en costo de atención de acuerdo a tarifas vigentes. Los pacientes son referidos de hospitales de segundo y tercer nivel tienen prioridad para su atención frente a los pacientes que prefieren cancelar la misma. O sea, pacientes de hospitales de un tercer nivel tienen prioridad para la atención al frente de pacientes institucionales, que le llamamos nosotros, ¿no? Que son los que pueden pagar, son los que pueden cancelar. Entonces, ¿cuáles son para nosotros nuestra prioridad? Nuestras referencias. Primero, la atención del SUS, antes que los pacientes institucionales. Si tiene seguridad a corto plazo, sabemos que le tenemos que decir que puede ir a su policlínico que pertenece y que en caso de ser atendido va a pagar de acuerdo tarifario, pero aquí es triaje. Entonces, tienen prioridad nuestros pacientes de nuestro centro de salud que son motivo de la referencia. Muy bien. Cabal, hemos terminado con esto. No sé si hay alguna pregunta. Así es un poquito pesado la normativa, ¿no? Es lógico, pero ya desde la próxima clase, aplicando todo esto, que lo tenemos que saber como gestores de calidad, para ayudar al paciente, porque una de las funciones de un gestor de calidad es la ayuda a los usuarios externos. ¿Hay alguna pregunta?